Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a otro encuentro con la palabra de Dios. Y qué maravillosas enseñanzas hemos estado viendo que vienen de parte del Señor para este tiempo. Hemos aprendido a cómo discernir la voz del Señor cuando Dios nos está hablando, cómo es esa voz tan especial que diferencia lo que es el impulso de los deseos nuestros o la voz del enemigo. También aprendimos en esas lecciones la necesidad de poder identificar cuáles son aquellas cosas que nos impiden todavía poder obedecer una vez que hemos reconocido la voz de Dios. Y llegamos a una conclusión, y esa conclusión a la cual llegamos es que hay una gran necesidad en la vida de las personas, y esa necesidad es que desarrollemos la fe que a Dios le agrada, desarrollemos la fe que está basada únicamente en la palabra de Dios, porque Dios es su palabra y su palabra es Dios. Entonces existe una gran necesidad en su vida, y esa gran necesidad tiene que ser suplida el día de hoy a través del estudio justamente de lo que Dios nos va a mostrar a la luz de su palabra, ¿no? Esta necesidad se acrecenta en nuestra vida y por lo tanto necesita ser pues suplida de parte de Dios para usted el día de hoy. Lo importante de lo que dice la palabra de Dios es que una pequeña medida de fe, insignificante, dice, como el grano de una semilla de mostaza, puede ser tan poderosa que nos asegura que cosas extraordinarias acontecerán en nuestra vida, así que nosotros logramos desarrollar en nuestra vida esa fe. Mateo 17:20 dice, Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Miren lo que Jesús nos dice ahora, ¿no? Primeramente hace un reproche, dice, ¿no? Por vuestra poca fe. Ahora, si nos dice a nosotros que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, entonces quiere decir que no tenemos fe ni siquiera de ese tamaño. Porque si la tuviéramos haríamos cosas extraordinarias. Entonces hay una necesidad en tu vida, ¿no? Y esa necesidad es justamente la que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Nuestra fe tiene que crecer, nuestra fe tiene que aumentar, nuestra fe tiene que ir hacia más. Por eso es que para Dios el asunto de la fe es un tema muy, muy, muy importante, ¿no? El tema de la fe para Dios es algo que comienza a tratarlo con la humanidad como una prioridad. Entiéndalo esto. Su fe es una prioridad para Dios. Y es por eso que Él ha provisto a través de su palabra todos los recursos necesarios para que usted pues desarrolle la fe que Dios desea. Y vamos a comenzar a estudiar justamente eso, la fe que agrada a Dios. Cómo desarrollar una fe que le agrada a Dios, que está conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos no simplemente conocer como algo, un conocimiento intelectual, lo que la Biblia dice, ¿no? Porque muchos saben de memoria que en Hebreos 11:1 dice, pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que uno no ve. Usted lo sabe de memoria, usted recita este verso, pero todavía usted no ha logrado desarrollar ese tipo de fe en su vida. ¿Y saben por qué? Porque pensamos que la fe es como consecuencia de que todo está bien dentro de nosotros. Pero dice que la fe se desarrolla en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Es donde verdaderamente nosotros necesitamos mostrar la fe y la dependencia que tenemos en Dios. Qué importante es que nosotros podamos desarrollar este principio en nuestra vida el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer un estudio en el Evangelio de Juan. Un estudio donde nuestro Señor Jesucristo ya se había manifestado a la humanidad, ya había hecho milagros, señales, sanidades, prodigios, y la gente había ya comenzado a verlo y a seguirlo, ¿no? Y muchos decían, creemos en Dios, pero lo cierto es que
Ellos podían confesarlo con su labio, mas su corazón, dice la palabra, estaba lejos de Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en versos anteriores, en este pasaje, exhorta pues a su discípulo diciéndole que tienen ellos falta de fe. O sea, quiere decir, mira, te estás caminando conmigo, estás presenciando lo sobrenatural, te estoy dando a conocer al Padre, pero aún necesitan ustedes desarrollar la fe que a mi Padre le agrada, ¿no? Esa fe que únicamente está centrada en el conocimiento y en la dependencia de lo que Dios dice en su palabra. Esto quiere decir que para Dios, tu fe es su prioridad. Él es el Dios Todopoderoso. Él es nuestro Creador. Él hizo todas las cosas que conocemos y que estamos descubriendo hoy por hoy. Él es el Dios de lo imposible. Y cuántos otros títulos más podemos encontrar en su palabra que habla acerca de la excelencia, de la magnificencia de nuestro Dios. Para que se nos quede claro a nosotros que no deberíamos tener ninguna duda, ¿ya? Ninguna incertidumbre en nuestro corazón de tener una fe sin duda con relación a lo que Dios puede hacer en favor de nosotros. Muchas personas creen que la fe consiste en que Dios va a responder a todas las necesidades que ellos desean, que Dios quiere que haga por ellos. Creemos que Dios está obligado con nosotros a respondernos de la manera que nosotros pensamos, en el tiempo en el cual nosotros creemos. Y si esto no sucede, si esto no ocurre de la manera como nosotros pensamos, nos molestamos con Dios y lo que es más triste, ¿no? Creemos, tenemos dentro de nosotros esa falsa creencia de que Dios no es merecedor de la fe que nosotros podemos depositar en Él. Pero la verdad es que la fe consiste en otra cosa. La fe verdadera es que nosotros debemos hacer lo que Dios dice que debemos de hacer, conforme su palabra ha sido escrita, y de esa manera nosotros vamos a poder recibir de parte de Dios lo que el Señor nos ha prometido a nosotros, porque Dios está obligado con su palabra y a responder lo que su palabra dice. Él no va a hacer otra cosa que no esté en su palabra. Así que nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder orar conforme la palabra, esperar en fe la respuesta de Dios, porque sabemos que Dios responderá, porque Él está comprometido con lo que Él justamente nos ha entregado. Entonces, para poder entrar a la visión de Dios y poder comprender el asunto de la fe que Dios espera, de la fe que a Dios le agrada, vamos a ver un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, de los versos 43 a 54. Aunque el título que sugiere esta enseñanza habla acerca de un milagro, habla acerca de una necesidad de un padre de familia con relación a la vida de sus hijos. Pero vamos a ir descubriendo que el verdadero trasfondo que existe en esta enseñanza no es el milagro que va a ocurrir, sino que el verdadero trasfondo de esta enseñanza es la fe que debe desarrollar el padre de familia en Jesús y en su palabra. Entonces, muchos de nosotros nos centramos en las cosas extraordinarias. Muchos de nosotros queremos ver milagros, prodigios y señales, ¿no? Pero eso nos aparta muchas veces de la esencia, ¿ya?, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque los milagros son consecuencias de la fe. Sin fe es imposible que haya milagros. Entonces, por lo tanto, centrémonos en la esencia de lo que Jesús nos quiere mostrar. Entonces, ya Jesús había mostrado que Él hacía milagros, que hacía prodigios, y que en la región de Judea, Samaria y Galilea su fama se estaba extendiendo, estaba creciendo también el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente dice que Jesús regresa a Galilea, y lo primero que Él hace al regresar a Galilea
es bastante interesante, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 44, Jesús dice lo siguiente: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Y por qué Jesús hace esta declaración? Porque las personas de aquel entonces no son muy diferentes a las de nuestros tiempos. Ya existía un perjuicio en la tierra. Un perjuicio que estaba en los corazones de las personas. ¿Y en qué consistía este perjuicio que existía en las personas? Es que para ellos lo que viene de afuera es más creíble, es más auténtico de lo que puede salir de su misma casa. ¿Cuántas veces usted puede dar una enseñanza, pero viene otra persona de afuera y el grupo, la Grey lo recibe con gozo, con mayor gracia? ¿Por qué? Porque eso es un prejuicio, ¿ya?, que tienen los hombres. Es una malherencia. Y Jesús conocía ese prejuicio y es por eso que Él hace esta declaración. La gente es más receptiva con lo que viene de afuera. Entonces la gente de Nazaret, del pueblo donde Jesús se crió, cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzaron a menospreciarlo. Pero si ese es Jesús, no es José, no es María, no están sus hermanos, sus hermanas aquí. ¿De dónde va a salir esas cosas que Él hace, esos milagros? Si es un conocido, es uno más. Y dice la palabra de Dios que Jesús se asombró de la falta de fe de las personas. Y no pudo hacer, dice ahí, muchos milagros. En Marcos 6, capítulo 6, dice la Escritura: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Y su ministerio crecía, y nuevamente dice, retorna a Galilea. Pero aquí ocurre algo muy contradictorio a esta declaración de Jesús. Los galileos habían ido a esta boda donde Jesús había sido invitado junto con sus discípulos y donde Él había convertido pues el agua en vino. Ellos habían visto este milagro, ellos estaban pues expectantes, y de repente cuando Jesús comienza a ir a la región de ellos comienzan pues a sentir gozo, comienzan a sentir alegría, pero no porque creían en Jesús, sino porque ellos querían saber más, querían ver más cosas sobrenaturales, porque eso era lo que más le interesaba a ellos. No le interesaba mucho la relación con Dios. Juan 4:45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a esta fiesta, dice, ¿no? Y aunque estaba, dice, la gente cerca de Jesús, y aunque ellos vieron los milagros, los prodigios que hacía Él, ellos no creían en Él. Solo lo seguían porque querían ver lo sobrenatural. Fue como ocurrió con Israel en los tiempos cuando Dios los liberó. Ellos expectaron de una manera sobrenatural los prodigios que Dios hizo con ellos. Pero su corazón, dice, no estaba con Dios. Qué importante es que nosotros podamos aprender y reflexionar con relación a este pasaje. Ahora pues, en medio de esa conmoción de la gente que comenzaba pues a seguir a Jesús, a perseguirlo por lo que Él podía hacer, en medio de esta historia, hace aparición un oficial del rey, un hombre que tenía una gran necesidad, dice. Y es por eso, movido por la necesidad, viene hasta donde estaba Jesús, de la ciudad de Capernaum hasta Galilea. Una distancia larga, pero conforme era la necesidad de este hombre tan importante, no le interesó pues ir hasta el lugar y encontrarse con Jesús. Juan 4:47. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Todo padre está dispuesto a hacer hasta lo imposible por buscar pues el bienestar de sus hijos. Y este hombre no era la excepción, aunque era un hombre importante, un hombre que tenía sirvientes a su cargo y pudo haberlos enviado. Él dijo, no, es mejor que yo vaya. Y él decidió ir en busca de Jesús, pensando en que Jesús podía resolver su problema, ¿no? Ya había los rumores, lo que la gente comentaba había llegado a él, y entonces él dijo, no, voy yo mismo a traer a Jesús y que él venga conmigo para que estando aquí junto a mi lado, él pueda sanar a mi hijo. ¿Por qué? Porque él tenía una percepción acerca de cómo debían hacerse las cosas. Y no es muy diferente a nosotros. Cuando nosotros también queremos algo de Dios, tenemos una percepción. Y queremos que Dios haga las cosas como nosotros pensamos, como nosotros creemos, como dice nuestra fe. Pero lo cierto es que este hombre tenía que aprender algo que es muy importante. No es la fe del hombre, sino es la fe que Dios desarrolla dentro del hombre. Tal vez usted también puede decir el día de hoy que tiene fe en Jesús, pero quizás sus motivaciones no sean las más correctas o no se encuentren alineadas conforme Dios dice en su palabra. Dios desea corregir nuestra fe y alinearnos a su propósito perfecto que está en su palabra. Prestemos atención a lo que nos dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Qué importante cómo cierra esta expresión Dios en su palabra. La fe es por el oír, pero dice el oír la palabra de Dios. Quiere decir que usted tiene que recibir de parte de Dios su palabra, porque su palabra es Dios y Dios es su palabra. Y Dios simplemente cumplirá lo que Él está diciendo a través de su palabra. Entonces lo primero que Jesús va a hacer en la vida de este hombre, lo primero que Jesús quiere hacer el día de hoy con usted, es tratar el asunto de la fe, el asunto de su fe, porque existían en este hombre dos problemas con relación a su fe, que tal vez el día de hoy usted también pueda estar experimentando. El primer problema es que el padre de familia, este oficial, creía que Jesús tenía que ir junto con él hasta el lugar donde se encontraba su hijo. ¿Por qué? Porque él no creía en los milagros a larga distancia. Juan 4:49 dice la Escritura, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Porque él creía que Jesús tenía que llegar hasta el lugar. Porque él no tenía fe de que Jesús podía soltar la palabra y ocurrir el milagro a tan grande distancia. El segundo problema que este hombre tenía justamente con relación a su fe es que su fe era alimentada por los milagros, por lo que él había escuchado, por los hechos sobrenaturales que la gente pues hacía mención. Y entonces él simplemente quería experimentar en su propia vivencia a través de su hijo lo sobrenatural de Dios. Dios pudo haberlo hecho de esa manera, Jesús pudo haberlo hecho de esa manera. Pero lo cierto es que no es tanto el milagro lo central en esto. Porque Jesús ya sabía. La Escritura dice que Jesús, al escuchar a este hombre, al tratar el asunto con este hombre, él habló acerca de que su hijo recibiría su milagro. Pero primero tenía que solucionar el problema en la fe del Padre. Escuche, Dios está más interesado en su fe. Él está más interesado en que nosotros desarrollemos la fe correcta. Dios está más interesado en que usted crea en su palabra.
Más allá de librarlo a usted de las aflicciones, de los problemas personales, relacionales, financieros, Dios desea que usted confíe en Él y que usted crea en Él. Lo otro es consecuencia de la voluntad de Dios. Entonces nuestra fe para Dios es un asunto muy importante. Y usted también tiene que considerarlo en esa dimensión. Mi fe es importante para Dios. Y si para Dios mi fe es importante, debe ser mucho más importante para mí tener una buena relación con Dios. Hebreos 11:6 nos dice su palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se da cuenta por qué su fe es importante para Dios? Porque si no, usted no va a poder agradarle a Dios, dice. Usted no va a poder recibir la recompensa que viene hacia su vida. Una fe que descansa en la confianza de la palabra de Dios. No descansa en los milagros, no descansa en lo que usted va a presenciar. Simplemente descansa en que usted confía en que Dios cumplirá su palabra conforme a lo que era establecido. En medio de esa algarabía que vivían los galileos, había una gran necesidad, un hombre, un padre de familia. Pero en medio de toda esa situación, Jesús le hace un reproche. A los hombres de aquel entonces y a nosotros mismos también, para que podamos reflexionar y meditar en esta palabra. Tal vez hoy también usted debe de prestar atención, mucha atención, a lo que Jesús dice en sus palabras. La gente se acerca a Jesús para ser espectadores de un milagro o de un prodigio. Pero Jesús es más que eso. No solo es un obrador de milagros. Él es el Cristo. Él ha venido a salvar, a reconciliar a la humanidad con Dios. No podemos quedarnos simplemente en la parte de que Él es un obrador de milagros. Porque Jesús nos dijo a nosotros, y cosas mayores ustedes también podrán hacer, pero ¿por qué? Por causa de la fe en Jesús. Hoy Jesús nos está diciendo, en este tiempo, es más importante prestar atención a la palabra de Dios que ir en pos de lo sobrenatural de Dios. Porque lo sobrenatural de Dios es consecuencia de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, de que Dios hará lo que nos ha dicho. Necesitamos desarrollar la fe correcta en Jesús. Los hechos sobrenaturales son consecuencias de la fe en la palabra de Dios. Recuerde siempre esto. Los hechos sobrenaturales, los milagros y prodigios, son consecuencia de la fe que usted tiene en la palabra de Dios. Los milagros por sí mismos no son nada, si es que no muestran al Mesías para creer en Él. Quiere decir que un milagro es consecuencia de que Dios está presente en el asunto. Un milagro es consecuencia de que estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo. Un milagro quiere manifestar al Dios de la gloria. Juan 20:31 dice su palabra. Pero estas se han escrito para que creáis, dice, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hablaba acerca en el verso 30 de que muchas cosas Jesús hizo, pero que no se han escrito, muchos milagros, muchos prodigios, porque no cabrían, dice, los libros si hubieran sido registrados de los hechos de Jesús. Pero dice que todo eso ha sido escrito para que usted crea que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador que la humanidad esperaba. Muchos siguen buscando al Dios de su milagro o de su bendición. Y eso está bien cuando uno oye recién de Jesús. Pero cuando el tiempo pasa y usted tiene ya sus experiencias, su encuentro con Jesús,
Su fe tiene que caminar, usted tiene que comenzar a crecer. Entonces no podemos pensar en quedarnos en el mismo nivel espiritual. Nuestra fe va a poner a Jesús como el centro de nuestra vida. No los hechos sobrenaturales, no los milagros. Mire, la gente del tiempo pasado, cuando Jesús estuvo con él, estando con él no lo reconoció. Viendo lo sobrenatural no creyó en él, porque se desenfocaron. Sabían que el Cristo venía, pero no pusieron su confianza y no lo pudieron reconocer. Y la única forma de que nosotros podamos tener la certeza de que Jesús es Cristo, la podemos aprender en la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si seguimos queriendo ver lo sobrenatural y poder ver el centro como los hechos, los milagros, como la cosa más importante de nuestra fe, la Escritura misma nos dice que muchos podríamos ser engañados, ¿no?, por Satanás. Porque quiero que sepa usted que no solo Dios hace milagros, sino también Satanás tiene la capacidad de hacer milagros para engañarlo a usted, para hacer que usted se aleje de la sana doctrina, que usted abandone la palabra de Dios. Por eso que la palabra de Dios es preventiva y nos enseña a nosotros. Y queremos justamente traer este mensaje para que usted pueda centrar su fe en lo que Dios dice en su palabra. Lucas 21:8 dice: Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Jesús nos advierte a nosotros que saldrán muchos engañadores por el mundo, que harán cosas extraordinarias, milagros, sanidades, pero ellos luego querrán, dice, recibir la honra y la gloria. Y muchos serán engañados. Por eso qué importante conocer la palabra de Dios. Qué importante es discernir lo que viene hacia nosotros. Entonces no cometamos el mismo error de quedarnos en solo buscar lo sobrenatural de Dios. Debemos de aprender a confiar en su palabra. Porque la palabra de Dios es muy, muy poderosa. Solo en ella debemos de confiar, solo en ella debemos de esperar. Solo en ella debemos estar seguros de que Dios suplirá nuestras necesidades conforme su voluntad. ¿Cuánto conocemos de la palabra de Dios? Cuando conozcamos de la palabra de Dios, conoceremos cuánto es Dios, el compromiso de Dios para con usted. ¿Y cuál es el compromiso de usted para con Dios? Por eso, lea la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, escriba la palabra y predique la palabra. Porque existe una gran diferencia en tener fe y ser un creyente verdadero. En tener fe y ser un crédulo. Sí, porque hay gente que es un crédulo. Un creyente es una persona que cree especialmente en las promesas de Dios y estas promesas determinan su fe. Un crédulo es una persona que cree con mucha facilidad lo que la gente dice. No estudia, no se prepara, no investiga, no profundiza. Por eso se le dice que es crédulo. Por eso que nosotros lo alentamos a usted a que busque a Dios cada mañana. Lea la palabra. Por eso es
exhortación del día de hoy, que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. La palabra viene hacia nosotros para confrontarnos, para desafiarnos, a alinear nuestra fe a lo que Dios dice en su palabra y a no tener expectativas que no están dentro de la palabra de Dios, porque serían falsas expectativas. 1 Juan 4:1 dice la Escritura: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Lo invitamos a que usted comience a reflexionar sobre esta palabra, a que usted comience a suplir la necesidad de desarrollar la fe que a Dios le agrada. No que usted se agrade en desarrollar una fe que usted piensa, sino que desarrollemos la fe que a Dios le agrada. Tengamos esto como una meditación para esta semana. Vamos a orar. Tal vez usted no ha recibido a Jesús. O tal vez su fe no es todavía la correcta. Quiero invitarle en esta mañana a que invitemos al autor y consumador de nuestra fe, a nuestro Señor Jesucristo, a que venga a morar en nuestros corazones, a que venga a tomar el lugar en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, a que sea el Espíritu Santo de Dios el que comience a enseñarnos, a direccionarnos, para poder desarrollar la fe que a Dios le agrada. Vamos a orar. Acompáñeme usted en esta hora. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón por todos mis pecados y abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por perdonarme, por limpiarme, por darme una oportunidad de vivir una vez más esta hermosa vida. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, háganoslo saber, que gustoso estaremos pues dispuestos a servirlo. Estamos interesados en que usted pueda crecer en su vida espiritual y en desarrollar la fe que a Dios le agrada. De la misma manera queremos orar por aquellas personas que están enfermas y enviar una palabra de sanidad en beneficio de ellos. Padre, oro en el nombre de Jesús y envío una palabra de sanidad para todo aquel que la necesita en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, levanta a aquel que está postrado, Señor. Dale movimiento a su cuerpo, Señor Dios. Haz que aquellos músculos que estaban, Señor, tensos o atrofiados, comiencen, Señor, a tener elasticidad, Señor. Comiencen a tener, Señor, movimiento, Padre. Señor, lo que estaba dormido ahora despierta en el nombre de Jesús. Señor, donde había inflamación, cesa ahora. Tú tomas control, Señor. Reprende toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad, Señor Dios. Espíritu Santo, sopla aliento de vida sobre aquel que lo necesita, Señor Dios. Y dale el regalo de vivir una vez más, Señor Dios. Padre, toda honra, toda gloria te entregamos a ti. Y estamos agradecidos por los milagros y sanidades que han ocurrido en la vida de aquellos que han decidido creer en tu palabra. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén.